Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos y amigas de Paislo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día viernes ha vuelto su día oficial. Fabián Cortés, ¿cómo estás tú? Súper bien, feliz de volver a este día oficial. Mandar también un cordial saludo. Estábamos viendo recién. No, me lo voy a quitar. No, dale, te la dejo. No, yo Sí. le quiero mandar un saludo a los chiquillos de Lluvia de Amor que pueden ver la entrevista completa en Paislo, que se estrenaron su single. Yo sé que no es política esto, pero nada, y chiquillos con Yo Te Amo lo pueden ver directamente desde Oye, la pueden ver en las plataformas de YouTube, ¿cierto? Ya, pero ¿de dónde son los chiquillos? No, pero por supuesto, de la comuna de San Pablo City. Glorioso San Pablo City, ¿no? Sí, 2.500 reproducciones llevan ya a la fecha, si no me equivoco. Sí, pues, lo pusieron el viernes pasado y ya iban subiendo, así que ahí apoyar la música local. Bastante bueno el tema, me Bueno. gustó. Yo te... Sí, bastante Ahí, bueno. listo para la ranchera. ¿Lo podemos tropical. colocar? No, ¿quieres escuchar? No, o sea, no ahora. No. Se supone que... En fin, vámonos a la política. Vamos directamente a la política, A la ¿cierto? política, vámonos a la política. Ya, ¿Qué ok. está pasando en San Pablo? Primarias en San Pablo. Primarias legales en San Pablo, así es. Ya. ¿Quieres ver? Está interesante. ¿Quieres los nombres al tiro? ¿Los dejamos al ¿Te lo final? sabes? Tírala. Sí, de una. Sí. Así ya. Yo te... Dale nomás. Ya, pero que nadie escuche, que no salga de acá. Pero sí, ya todos saben. Bueno, Bueno, a ver, por el Partido de Democracia Cristiana va mi colega concejal Fernando Heckman Navarro. él es actual concejal de San Pablo. En su tercer periodo, concejal O sea, de ya la... no puede ir más. O a la alcaldía o... O la alcaldía, o ya. claro, O- o adiosito. Un ciudadano normal como nosotros. No, tú no. Yo no más. Tú eres concejal. Yo soy ciudadano normal. Eso me convierte en anormal. No, en concejal. Ah, ya. Ok. Pero me ¿Qué más? considero un ciudadano de a pie. Sí, común y corriente. No, yo ando en auto, pero... Sí. Ya, dale, ¿qué A más ver, tenemos? ciudadana normal. Primer candidato, Fernando Heckman Navarro, Ya. del PPD, mi partido. No voy yo. No Va el militante Marco Carrillo, Ya. conocido ahí por trabajar en el supermercado Paglieta de San Deben Pablo. haber unos corazones rotos porque no vas por tu partido, ¿no? He recibido muchos mensajes al respecto, pero eso lo vamos a dejar para más adelante porque estamos Ok. nombrando a los A los que candidatos. sí van, no a los Sí, que a los no que van. sí, sí, a los que sí están en la lista, no a los que Ok. quedamos ahí en En el galería saludando. Ok, tenemos a Fernando, tenemos a Marcos y tenemos también a Miguel Godoy, Ya. patrocinado, auspiciado o apoyado. ¿Cuál sería la mejor palabra? Depende de Empujado por el Partido Radical. Depende si lo obligaron, si no lo obligaron. No, si siento que ahí hay una voluntad real de querer parte del hacer- ya. candidato. ¿Y él qué hace? Él es el jurídico del municipio. Ah, Sí. espérate, pero no es de la... O sea, Ok. si te refieres a como hay que tener más ojos quizás a quien contrata, puede ser ahí un punto. Pero en este momento se desempeña como jurídico del municipio de San Pablo. O jurídico. Sí, y Y también... dentro de esos jurídicos están todos los problemas legales también, o sea, que está enfrentando ahora. todos y cada uno de ellos. O sea, ¿sabe perfectamente cómo resolverlo? Eso yo creo que lo tengo vamos a idea tener que... Estoy preguntando nomás, dado que me llama la atención que un municipio con tantos problemas quiera el jurídico tirarse alcalde. Y bueno, así es la política. Y bueno, ¿viste? Y sí, bueno, son cosas del fútbol. Pizarra, ya. Podríamos traer una pizarra acá. Yo dije Sí. bizarro, no Ah. pizarra, pero... ya, ok, jocoso. Ahora sí. Que te estaban hablando por interno. Sí, Que- me estaban que te informando llegaste, así como, te tiraste. ojo, cuidado. Bueno, esa es la gracia de estar del otro lado de la fuerza. Que cuando no quedaste te puedes reír de los que están arriba, ¿no? ¿Qué más me queda? ¿Qué más te queda? Sí, Tengo que reírme para no llorar. ¿qué más me queda? Pero debo confesar algo igual, Rocío, aprovechando la tribuna. Siento que el espacio de concejal también me ha dado la oportunidad de hacer cosas bastante positivas y sinceras desde
un espacio bien especial dentro de la política. Y si bien era una posibilidad o quizás un anhelo, siento que el apoyo de la ciudadanía al buscar o decirme como pucha que lata que no vayas también es un respaldo súper importante. Así que ¿Lo has sentido? lo he sentido y se lo agradezco mucho a la ciudadanía. Y por mientras lo que queda es mover los pompones, ¿cierto? Desde la galería. No, eso no es cierto, porque tú sigues ejerciendo hasta Exacto. que estén las nuevas elecciones, por lo tanto te queda harto rato y San Pablo tiene hartos problemas. Hartos problemas Así y que- de hecho también hay otro candidato, espérame. Ay, ¿se te quedó uno en el tintero? Sí, se me quedó uno en el Debe ser tintero. súper importante porque te acuerdas caleta su nombre. Deja mi coalición en paz. Sal de mi coalición. No, es que es un candidato independiente apoyado por el Ah, pero Por qué el PS. bien. Ya le vamos a ¿por quién es? ¿Por el PS? PS. Ya, o sea, hay candidatos independientes que también tienen cabida dentro de tu Sí, coalición. pedí Ya. que me envíen el nombre, lo sé. Ya, entonces, ¿te dijeron por interno quién era? Así es. Era el candidato independiente, ¿cierto? Sergio Uribe. Ah, ya. Ahí está. A ver, Sergio Leonardo Uribe Barrientos, independiente, patrocinado por el Partido Socialista, entonces. Exactamente. 4 candidatos para las primarias de San Pablo, que a mi parecer me gustan las primarias. ¿Te De gustan verdad. las primarias? Sí, me gusta. Siento que es una manera democrática. Ahora bien, lo que no me gusta es cómo llega el candidato a las primarias. Te miro y me Porque- río. Sí, lo sé. Gracias. Pero es que, de cierta manera, más allá de cómo llegue actualmente un candidato a las primarias, siento que me falta un trabajo más de parte de los partidos políticos. Y creo que ahí hay otro ejemplo en otras comunas de analizar los candidatos hacia las comunas. ¿Qué hacen los partidos políticos? ¿Hay alguna encuesta? ¿Un trabajo en terreno? Bueno, en el programa de ayer con Juan Carlos conversábamos que hay distintas formas, por ejemplo, lo que estaba pasando en Puerto Varas, que ahora están viendo otro mecanismo que hasta las 12 del día iban a haber primarias y después a las 12 de la noche ya no hay primarias en Puerto Varas, por ejemplo. Y también dentro de los propios partidos internos, cuando tú tomas una decisión, ¿cómo lo haces? Porque, ok, vamos a ir a votación de los mejores electores locales, ¿cierto? Claro. Y los argumentos que pueden tener los directores, o sea, las personas locales, pueden ser distintas a los que están viendo en Santiago, claramente. ¿Y por qué lo digo? Por el caso Puerto Montt, que ayer lo comentábamos también con Juan Carlos, que yo le comentaba que habían hecho unas primarias internas, es como para tomar la decisión de a quién ponían, Claro, sí, sí. llevaron a votación y estaba Leonhardt y Quinteros. Y todos, yo creo que mucha gente conoce a Quinteros, aunque no hayamos vivido en esta zona. ¿Tú sabes quién es Rabindranath Quinteros? Por supuesto. De hecho, tuve la oportunidad de almorzar con él en una oportunidad hace como cuando asumí de concejal. Ya. Mm. Entonces, él quería ir de nuevo. Y le dijeron que no, porque le ganó, pero por paliza, 250 votos versus 50. Y fue capaz de movilizar a las bases del partido. Mira. Entonces, cuando tú ves los nombres en Santiago, lo que se fijan, ¿en qué te fijas cuando lo estás viendo a nivel local? ¿En qué te fijas cuando lo estás viendo a nivel nacional? ¿Y quién toma las decisiones? Yo te decía que para mí, en nuestro intento fallido de grabación, no falló la tecnología un poco, pero yo te comentaba que es distinto para un partido grande versus un partido chico, cómo Ujú. tú llevas adelante una primaria. Porque, ¿qué posibilidades tiene tu candidato en una primaria donde es el voto voluntario de movilizar realmente a esas personas versus las maquinarias que tienen partidos de mucho tiempo donde ya tienen ciertos votos reflejados? Versus cuando tú vas ahora al universo como lo estamos viendo ahora de votantes, que es voto obligatorio, donde la masa es mucho más grande, ahí tú dices, bueno, claramente que hay una distorsión, porque si nos hubieran preguntado a todos entre esos dos candidatos, ¿a cuál de los dos preferimos? ¿A Quinteros o a Leonhardt? Pues a uno no lo conocemos y a otra sí. Exacto, Entonces, sí. ahí también está como la duda en cuál es el poder que tienen los partidos políticos y qué es lo que evalúan y cuáles son las distintas instancias en las cuales tú vas priorizando. O sea, tú vas viendo el trabajo que estás haciendo en terreno, estás viendo el trabajo que haces dentro de tu propio grupo. Yo creo que todas esas cosas tienen que traer a la balanza y son súper difíciles de Y de hecho, de poder analizar. sí, exactamente. Ahora también hay que pensar en la ciudadanía. Ujú. A lo que voy es que
hay distintos factores en esto. Y me gustó mucho que mencionaras lo del voto obligatorio. Ujú. Yo creo que el voto obligatorio ha sido un factor demasiado preponderante últimamente en política, entendiendo que, ok, tenemos maquinarias políticas importantes, partidistas, ¿cierto? Pero no es menos cierto que a través del voto obligatorio, ¿cierto?, se cayeron 2 propuestas de nueva constitución. ¿Dónde quedó la maquinaria política ahí? Es que eso es lo que te digo, porque cuando tú hablas en este nuevo padrón electoral, eso se diluye completamente. Exactamente, sí. Entonces, es ahí donde, ¿cuál es la visión que tienen los distintos partidos políticos y cómo priman esas visiones? Porque yo estoy dentro de un partido político y sé cómo funciona, porque he estado muchas veces dentro de la directiva regional y sé que uno escoge y propone y se lo propones a las directivas nacionales. Exacto. Y eso depende mucho de la conversación que tienen las directivas nacionales con las directivas regionales también y se analiza cómo se van haciendo esos trabajos. Sin embargo, cuando, por lo menos en mi partido, no sé en el tuyo, pero cuando tú tienes el Consejo General, tú le entregas a la directiva, es que no sé cómo están todos los distintos partidos conformados en las instituciones. En el mío tenemos directivas regionales, tenemos Consejo Regional, Consejo General, directivas nacionales. Exactamente, Y sí. para que los candidatos vayan avanzando tienen que tener la venia de todos esos estamentos y el último es el Consejo General que ratifica cierto listado de nombres. Pero al mismo tiempo que ratifican eso, esto lo estoy contando para las personas que no saben bien cómo funcionan dentro de los partidos políticos, se le entregan a las directivas y al presidente del partido o presidenta del partido en mi caso, amplias atribuciones para negociar. Porque cuando tú estás en coalición no puedes no tomas tú solito las decisiones. Exactamente. Sino que tienes que negociar. dialogar. Tienes que dialogar y negociar y eso se negocia a nivel nacional. O sea, como cada una de las figuras va teniendo distintas cosas, no solamente con la realidad de la comuna, pero además con la realidad que tiene el partido a nivel nacional de apoyo real hacia los candidatos. Entonces, es una cuestión súper compleja para poder entender quiénes son los que realmente llegan al final de la carrera y la lista. Y muchas veces las regionales entienden solo, o lo que está a nivel regional, lo que les pasa a cada uno. Exactamente. Y no son capaces de ver el panorama completo de qué es lo que está pasando. Entonces, hay que tener como mucha visión ahí, poder entender bien el sistema, porque hay mucha gente que se frustra demasiado porque no logra entender. Y ahí está también la expertise de los distintos directivas locales, de poder incluir a los locales en la toma de decisión y transparentar la manera en la cual se están llevando a cabo las negociaciones o la elección de los candidatos, etcétera. Y eso va dependiendo también de los lineamientos de los partidos. Exactamente. Ahora, bueno, volviendo al tema de los candidatos, yo creo que queda bastante claro cómo funciona el tema de la toma de decisiones a nivel interno. Y también esperamos que, a lo menos en mi comuna, que los candidatos vengan un poco a refrescar la situación actual, que aprendan de la historia, de cómo ha ido transcurriendo San Pablo políticamente. Pero aprendan, ¿no son candidatos que llevan un largo camino recorrido de la historia de San Pablo? Bueno, políticamente... ¿No son todos sanpablinos? Sí, son todos sanpablinos. Ya. Políticamente el que tiene más recorrido, ya tercer periodo de concejal, sería ahí el colega ¿Ese? Fernando. Sí, porque hay que tener un roce político. Es distinto a decir, estoy en política, pero no haber ostentado un cargo político, solamente haber ido... Manejar autos. Claro, no sé, algo así. Es distinto, hay que estar. Esto no sé si este chiste había quedado dentro, ¿ah? Pero creo que no había, quedó en el casi. Porque yo le decía que algunos son candidatos de tomo y lomo que vienen con una estirpe, con un trabajo, Exacto. y otros somos no candidatos, somos personas normales que... Y tú me decías ciudadana y yo te decía que yo manejo autos. De ahí venía la talla interna. Se quedó como en el segundo intento de grabación. Ya, pero ahí Hay lo que trajimos de transparentar a la ciudadanía que este como el cual, el tercero ya. Ya, no, esta es toma 2. Toma dos, ya. Pero sí, efectivamente, o sea, esperamos... Y no dijimos nada malo. Lo que pasa es que dejamos de grabar. Entonces estuvimos hablando un rato como los locos y no estábamos grabando. En fin, Ya, se aclaró. aclarado el punto. Aclarado. Podríamos subir... Ser súper transparente con... Pero ¿cómo vamos a subir algo que no está grabado? Fabián, enchúfate. Ay, de veras que no estábamos grabando nada. no puede estábamos ser. grabando, si ese fue el problema. ¿Cómo vamos a subir el blooper si no estábamos grabando? Ya, en Ya, fin. ok. Oye, volvamos a ponernos serios porque hay cosas muy serias que están pasando en este país. Exactamente. Bueno, eso con San Pablo, los candidatos, vamos a seguir hablando de aquello.
Y espero que también sus propuestas sean bastante interesantes, aterrizadas, evidentemente, porque es lo que necesita la comuna en realidad. Y bueno, mencionabas que hay cosas muy serias pasando, hay algo que necesita hablar sí o sí, que ocurrió dentro de la semana, ya el día de ayer, jueves, ¿cierto? Vamos a hacer un cambio drástico de tema. Sí, nos vamos a poner realmente muy serios porque esto es algo que es muy, muy, muy complejo. Sí, ¿por qué lo quería conversar? Porque siento que es algo que se ha venido hablando respecto a la migración, respecto al asesinato, ¿cierto? Porque es lo que es, de este carabinero en Santiago, por a lo menos hasta ayer jueves, ¿cierto? Habían capturado a 3 extranjeros de nacionalidad venezolana. Entiendo que hay hasta ayer había un 4º prófugo. Me parece terrible, loable la acción del carabinero, quien iba con su familia, ¿cierto? Ve que se está cometiendo un delito, intenta hacer algo en la situación y desgraciadamente ese es su final. Yo creo que estas escenas que hemos visto al momento de ser capturados estas lacras de la sociedad, como los define Carabineros. Así, al menos ayer salía en un comunicado, ver la actitud desafiante que tienen. Es que te iba a comentar eso mismo, que al menos esta vez siento que los detuvieron. Porque las otras, cuando mataron al carabinero en San Diego, todavía no los pillan. Yo no sé que los hayan tomado detenidos y se alcanzaron a arrancar y todo. Y ahora es como una actitud inmensamente desafiante, pero qué bueno que los agarraron. El tema está aquí, es lo que va a pasar con ellos. Exactamente, qué bueno que los agarraron, pero esa actitud me hace entender de cómo nuestra legislación está permitiendo o está refugiando este tipo de personas, ¿cierto? Partamos desde una migración descontrolada. No es que esté en contra de la migración, para nada. Pero el descontrol de algo, el descontrol o una política pública fallida, evidentemente nos trae problemas. ¿Entiendes? Entonces, vemos que delincuentes ingresan a nuestro país, cometen este tipo de actos. ¿Y qué es lo que va a suceder ahora? ¿Qué sucede? ¿Cómo va a actuar la justicia con algún migrante ilegal? ¿Qué resuelve? Y yo creo que esa es la actitud desafiante y también la impotencia de todo un país que ve que efectivamente en cuanto a legislación nos estamos quedando bastante atrás. Esa es la sensación que me da. ¿De que en legislación nos estamos quedando muy atrás? En cómo tratamos estos temas, en las políticas públicas también. Yo no sé si mucho se ha hablado del cuidado o de pedirle a militares que apoyen en este tipo de situaciones, que estén en la frontera de una manera más abierta, más presente. Yo creo que aquí es momento de realmente empezar a trabajar todos unidos y entender que hay ciertas cosas que tenemos que ceder desde ambos lados. Sacar o utilizar la fuerza militar no puede ser un tabú en Chile. Y así lo siento de algunos sectores. Como que podríamos pedir ayuda militar y al tiro viene un mal recuerdo y no se puede. O sea, hay que entender que ha pasado tiempo, que hay nuevas necesidades que atender, hay nuevas formas en las que la sociedad se desarrolla y que no podemos evidentemente tener una migración descontrolada y que tampoco podemos tener una legislación tan débil. No podemos tener leyes que castiguen de forma tan suave algunos actos delictivos. Yo no sé si aquí en Chile se castiga de manera suave los actos delictivos. Yo creo que, por lo que yo entiendo, somos uno de los que tienen las penas más altas a nivel nacional. El tema está en cuánto, o sea, a nivel internacional, el tema está en cuánto somos capaces efectivamente de atrapar a las personas que cometieron ese delito, juzgarlos debidamente y que sean procesados por eso. O sea, yo creo que no es un problema de penas, es un problema de que tú efectivamente puedas encontrar a los responsables de. Y específicamente los homicidios había bajado mucho el poder atribuir a qué persona era responsable de estos delitos. Entonces, hay un tema de inteligencia. El día jueves el presidente puso la primera piedra en el nuevo edificio de inteligencia que tendría la Policía de Investigaciones. Oye, hacer un edificio se demora muchísimo, pero me imagino que esto es netamente un simbolismo porque el trabajo de
inteligencia que se está haciendo es mucho más grande que eso. Exacto. Ahora, de lo que yo conozco dentro del trabajo que está haciendo la PDI, actualmente están desbordados, porque es como que sabíamos que venía un cáncer que nos estaban atacando, por ejemplo. Hablemos del Tren de Aragua, o sea, se sabía que existía el Tren de Aragua y yo recuerdo haber escuchado a Monsalve hace un año atrás más o menos, quizás un poco más, que decía, aquí en Chile no hay indicios de que esté actuando el Tren de Aragua. Ok, está bien. Se supone que las autoridades tienen que dar cierto resguardo a la población, de no llamar al pánico. Cierta calma, sí. Cierta calma. Pero para mí sus palabras decían es, no los hemos encontrado. No es que no estén, es que no somos capaces de ver que estén presentes dentro de nuestra comunidad. Y el problema está en que ahora esto está desbordado. Es como que sabías que te podía dar cáncer, pero nunca tuviste las precauciones suficientes y de repente te encontraste con el tremendo tumor Claro. que ya está con metástasis. ¿Cachai? Esa es como la sensación que me da a nivel de país. Entonces ahora tú quieres ir a hacer un ataque específico a esta enfermedad, pero ya están tan desbordados que tienes que utilizar una forma distinta y mucho más agresiva de hacerlo. Y yo durante mucho tiempo he dicho, cuando la democracia no es capaz de resolver los problemas, entonces tú tienes que ceder más tus libertades para poder ir a atacarlo, para poder ir a resolver este problema que es lo fundamental que tiene que hacer el Estado. Resguardar la seguridad pública, resguardarnos a nosotros, porque en este minuto ya no estaríamos seguros. Entonces ahí es donde nuevamente aparecen los Bukele, aparecen todas estas formas de resolver el problema, pero tú dices, bueno, si actualmente estoy paseando por la calle y resulta que vemos el video, no sé si es del primero o el segundo carabinero, que hay, tú te tienes que agachar dentro de la micro y se ven las balas, se escuchan las balas y ven los niños llorando y dices, bueno, a ver, ¿de qué derechos humanos estamos resguardando? Porque nosotros ya lo estamos perdiendo. Entonces, como cuando yo hablo con gente de policía de investigaciones y me dicen, cada vez que nosotros tenemos que hacer algo, tenemos más miedo, porque me lo han dicho, tenemos más miedo de que nos lleven detenidos y que nos acusen por derechos humanos a que nos maten. Entonces, cuando tú dices eso, es gravísimo porque se cuestionan tanto el actuar de todo lo que puede pasar después con ellos que tú dices, bueno, los tenemos atados de mano. Bueno, sí, yo creo que concuerdo en parte contigo. La idea no es caminar en una dirección que no se pase, obviamente, a topar los derechos humanos de un inocente. Es complejo el tema, pero aquí siento que también hay una base importante respecto a si hemos abordado este problema de la manera más inteligente posible, entendiendo que el crimen organizado en Chile ha avanzado demasiado, Tiene también una conexión directa con el financiamiento que tiene este crimen. Yo creo que ahí, por ejemplo, pediría a nuestros parlamentarios que se vea, pero lo más urgente posible, el tema del secreto bancario. Porque no hay crimen organizado. O sea, debiese pasar ya. Un crimen, el crimen organizado necesita financiamiento. De todas maneras, y el tema está qué tan metido está dentro del sistema y cómo podemos ir identificando dónde está operando a través de este secreto bancario. Es ahí donde yo digo, cuando tú llegas a cierto nivel, que tienes que dejar tus libertades de lado, porque ya no las tienes. O sea, estos resguardos personales tienes que de alguna manera entregarlos para que podamos hacernos cargo y no ser menos sensibles, porque son momentos distintos. Exactamente. Concuerdo con esa parte. Sobre todo, a mí no me molestaría que no sé, un departamento de inteligencia de la PDI tenga acceso a mis cuentas. O sea, ¿qué van a ver? No mucho. ¿Qué van a ver? No Tu mucho. OnlyFans. Only política. Only Politics. No van a ver mucho, pero y me parece, para mí, de verdad, se lo pediría de nuevo. Es algo que a mí realmente me causa una necesidad, pero pronta, de a lo menos levantar el tema del secreto bancario. Siento que ahí hay un primer paso que dar sumamente importante, solamente para poder también perseguir este crimen organizado, porque después, no sé si has visto las noticias, cuando atrapan finalmente al cabecilla de un grupo. Autos de lujo, casas de lujo en 2 años, es tan evidente, sí. Pero para las policías se le hace sumamente complejo poder identificar que todo es un lavado de dinero si es que no tienen acceso a la parte económica de este crimen. Sí, es súper complejo este tema. Lo más importante sería que lo enfocáramos todos con la altura de miras que significa estar haciéndonos cargo de esta tremenda problemática, porque si no estamos todos juntos enfocándolo de los distintos lados, va a ser muy complejo y estamos perdidos.
Ojalá puedan avanzar todos en los distintos puntos para que logremos llegar a puerto y retrocedamos. Otros países lo han hecho, pero entiendo yo que estos problemas no solamente lo estamos teniendo nosotros, sino es a nivel global. Y ahí es donde digo, cuando tú hablabas de migraciones me acordaba, claro, en Latinoamérica deberíamos tener un sistema integrado, pero cuando tienes de colaboración me refiero, pero cuando tienes a Venezuela diciéndote que el Tren de Aragua no existe, que todo esto es una conspiración, donde tienes en Perú, que el caso de los relojes. Claro. O sea, en verdad, ¿con quién vas a hablar? Donde, para bien o para mal, en Ecuador van y se meten a una embajada. O sea, no estamos respetando las instituciones mínimas. ¿Cómo nos vamos a sentar a conversar entonces? Entre nosotros. Entonces, yo pensaba en ese minuto y decía, bueno, ¿con quién conversamos para poder hacer esto todos juntos? Porque por otro lado sentía, o también me han comentado, que estos tipos van pasando por los distintos países y sacan sus credenciales. Entonces tienen un montón de IDs en el bolsillo, carnet de identidad en el bolsillo, y te muestran la que les conviene, pues. Exactamente. Entonces, ¿cómo los agarras? Entonces, si no hay un proceso de colaboración de los distintos países, estamos fritos. Pero si no somos capaces ni siquiera de ponernos de acuerdo nosotros dentro de lo que es migraciones, registro civil, etcétera, o sea, Sí, estamos más tarde hay que resolver algunas discusiones ya de forma inmediata. Resolver el tema de la discusión de la migración, el tema de la parte económica. Sí, hay que resolver. Tenemos que ponernos todos a disposición para poder resolver esto. Bueno, Fabián, llegamos al final de nuestro programa. Se nos pasó la hora volando. Así lo veo en el reloj que está atrás. En el reloj que no se mueve. Ya, y a todos ustedes, por supuesto, les doy las gracias. Gracias, Fabián, y a todos les deseo un excelente fin de semana y los esperamos el lunes en otro Política Podcast. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido Y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Otra producción de Mala Idea.